Loli Ríos, vamos a disfrutar de un viaje al pasado, al siglo XVIII. Un viaje al pasado que ya estamos viendo cómo las diferentes tropas de las naciones que intervinieron y participaron en la batalla de Almansa están entrando al campo de batalla. Para ayudarnos a explicar ese momento histórico tan importante para la historia de España, nos acompaña el concejal de Desarrollo Turístico de Almansa, Alfredo Calatayud, que él sabe, yo creo, es uno de los que más sabe de la batalla de Almansa, aquí en su pueblo. Bueno, no creas, vaya, aquí hay muchas personas que saben muchísimo más que yo. Yo soy un mero aficionado y la verdad es que disfruto de alguna manera colaborando a la organización de todo este tipo de eventos que son, en principio, ya veis cómo se encuentra este campo de batalla. Es algo maravilloso. Alfredo, aunque él diga que no, aquí es que los aficionados a la historia en Almansa no son meros aficionados. Aquí ustedes se introducen totalmente en la historia porque de hecho fueron testigos, estos campos almanseños, de un episodio que ya decía yo antes fue crucial para el desarrollo de la historia de este país, para el desarrollo de la historia de España, porque aunque no fuese el hecho que marcó el final de la guerra ni el sentido de la guerra de sucesión, sí que fue muy decisivo para después decidir, ¿no, Alfredo?, quién sería el ganador de esta guerra de sucesión. Efectivamente, la guerra de sucesión comienza a raíz del problema de sucesión dinástica después de la muerte de Carlos II. Entonces, la situación europea era ciertamente compleja, en la que, bueno, pues tanto las distintas potencias querían ver quién se hacía con el poder en la Europa de aquel finales del 17, principio del 18. Carlos II muere sin descendencia, entonces en su último testamento nombra como sucesor a Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV, y eso supone un recelo en el resto de Europa para ver que eso no funciona. Es decir, toda el resto de países europeos de alguna manera se están en contra de que eso ocurra porque no quieren un poder absoluto del rey francés. Y a raíz de ahí, pues de alguna manera comienza esa guerra de sucesión en la que pues los países aliados, en el que estaban pues Italia, Alemania, el Reino Unido, hablo de los países que hoy conocemos, en aquel tiempo parte de ellos eran distintos, Portugal también, pues de alguna manera apoyaron al archiduque Carlos, que era hijo del emperador Leopoldo. Entonces, a partir de ahí, pues se crea una guerra en toda Europa que llegará a España ya avanzado el 1700, con unas primeras batallas, pero que tendrá, dijéramos, su punto álgido en la batalla de Almansa. La batalla de Almansa que vamos a ver recreada hoy aquí en estos campos, Alfredo, estamos viendo cómo están tomando posiciones las distintas tropas que de alguna manera representan a todos esos ejércitos que lucharon aquí, porque nada menos que 45.000 hombres de lo que hoy serían 10 países, como tú decías, entonces no eran los países actuales, pero de lo que serían hoy 10 países europeos, 45.000 hombres se dieron cita aquí para luchar en esa batalla decisiva. Correcto, 45.000 hombres que además estuvieron muy cerca de aquí. El entorno nos lo significa el maravilloso cuadro, que es lo que nos ha dejado de alguna manera testigo para la historia, que es un cuadro que Felipe V mandó pintar a sus arquitecto y pintor Filippo Pagliota y Bonaventura Ligi, y que en el museo hoy estamos exponiendo una exposición sobre la que hemos trabajado y que muy pronto estará expuesta también en el Palacio de Benicarló en Valencia, donde está el cuadro original de la batalla. Cuadro que va a llegar, por cierto, a Almansa, Alfredo, el año que viene. Bueno, la verdad es que nuestro alcalde, presidente de la Diputación de Albacete, don Francisco Núñez,
ha hecho ya innumerables gestiones para poder traerlo a Almansa. No ha sido posible este año. Hay que tener en cuenta que ese cuadro es propiedad del Museo del Prado, está cedido temporalmente a las Cortes Valencianas, así lo pidieron cuando se instauró la autonomía valenciana y quisieron que ese cuadro representara la entrada del Palacio de Benicarló, donde se encuentran las Cortes Valencianas. Pues ese cuadro es lo que vamos a ver hoy aquí. En vez de quietos, en vez de en un cuadro, vamos a ver cómo se desarrolló más o menos en la batalla, porque evidentemente no podemos decir que esto sea exactamente tal y como ocurrió la batalla, porque fue una batalla muy dura, muy cruenta, pero sí que es una escenificación que a los espectadores les hace hacerse una idea bastante realista de cómo pudo ser el campo de batalla, un campo de batalla que era un mosaico de colores con los distintos uniformes que estamos viendo ya de los distintos ejércitos, y que era muy importante, además, Alfredo, antes de que empiece la batalla, vamos a comentarlo, era muy importante no despistarse cada uno de sus tropas, porque esto era una amalgama de lucha y eso podía costar la vida e incluso el devenir de la batalla. Efectivamente, porque el propio cuadro, que es el testigo histórico en el que nosotros nos hemos guiado, aparte de los datos de aquellos que participaron en aquella batalla, nos indica claramente que había dentro de los dos bandos algunos tercios, algunas formaciones que vestían con elementos muy parecidos en color. Entonces, de alguna manera, la manera que tenían de significarse era colocarse un trapito blanco y en los sombreros de 3 picos que en aquel tiempo usaban. Los borbónicos los llevaban de color blanco y el resto de las tropas austracistas de un tono de color, ¿no? De ahí que acabamos de dejar algo muy importante, que son esas flores que dejamos, que ayer se bendicieron en la iglesia de Santa María de la Asunción y ahora las acabamos de prestarles honores en la Paz Aupada. Las tropas borbónicas, unas flores de color blanco, y las tropas austracistas, unas flores de color amarillo. Eso era lo que de alguna manera significaba para que no se mataran el bando amigo, que no hubiera confusión. Efectivamente. Y bueno, la verdad es que ese cuadro es el que nos ayuda a comprender un poco todo, y el grupo de trabajo, que está haciendo un trabajo magnífico dentro del museo y también dentro de la Asociación 1707 Almansa Histórica, estudia al detalle la equipación, el formato de la vestimenta de aquella época. Cuida todos los detalles, desde el pañuelo, los botones, el tipo de pantalón, el tipo de bota que se usaba. También las armas. Las armas no es la misma evolución que hoy tenemos. El que un fusil de asalto de aquella época evolucionara, tenían que pasar muchos años para que pudiera evolucionar. Ellos recrean perfectamente con los tipos de fusiles de aquel año, utilizan la piedra, el pedernal, lo utilizan todo para hacer las cargas y las descargas perfectamente como en aquella época. Nosotros vamos a ser testigos de eso, vamos a ver cómo cargaban esos fusiles, cómo los disparaban. Por cierto, algo curioso que ayer lo explicaba Herminio, el presidente de esta Asociación Cultural 1707, que tanto ha estado estudiando, explicaba que medio kilo de pólvora en cada disparo de los fusiles. Sí, bueno, Herminio es el director del museo, pero ha sido presidente durante una época larga desde su fundación de la asociación. Herminio hoy es el director del Centro de Interpretación Museo de la Batalla de Almansa y es una pieza fundamental dentro de este equipo de trabajo, y como, bueno, me imagino que se puede escuchar de fondo,
fondo está empezando a dar los primeros esbozos de lo que va a ser la batalla, que evidentemente no puede ser lo que podamos desarrollar aquí completamente como se desarrolló la batalla aquel 25 de abril de 1707, pero sí de alguna manera pues se utiliza, ahora en este momento podemos ver como la caballería... Han descubierto que el ejército aliado se ha puesto en marcha desde Villena. Efectivamente. Vemos a la caballería que está viendo cómo el ejército aliado viene de Villena hasta Almansa. Efectivamente, la caballería borbónica ha hecho una salida y ha visto cómo el ejército austracista, el ejército, lo estamos viendo en la pantalla, en ese momento están visualizando y están viendo cómo los primeros movimientos del ejército austracista se están dando a conocer. Eso quiere decir que muy pronto van a entrar en combate. Si nos volvemos a lo que fue el campo de batalla histórico, para los que conocen la zona, que seguro que son muchas de las personas que nos están escuchando, los ejércitos de alguna manera tenían que encontrarse. Había dos grandes ejércitos que, como tú bien has dicho antes, formaban un total prácticamente de 45.000 hombres, en los que una parte de ellos, aproximadamente mayor, era el del bando borbónico, que estaba aquí a las puertas de Almansa, pero que estaba esperando las tropas del duque de Orleans, que venían de refuerzo, y además lo dirigía, debemos de hacer la referencia, lo dirigía, es paradójico, ¿no? Porque las tropas borbónicas eran dirigidas por el duque de Berwick, que era un inglés, al mando de las tropas francesas, y las tropas aliadas estaban a cargo del conde Galway, que era un hugonote francés que dirigía a las tropas británicas en este caso. Pues algo curioso y paradójico que también vamos a ver aquí en este campo de batalla. Volvemos enseguida en cuanto empiece la lucha aquí a los pies de este castillo de Almansa. Ahora regresamos a Almansa. Loli, continuamos pendientes de esa recreación de la batalla de Almansa. Continuamos pendientes porque ya están entrando en el campo de batalla las tropas aliadas de los ejércitos austracistas y los están esperando los ejércitos borbónicos, Alfredo, porque es cuando ya se va a producir esa batalla, esa lucha entre naciones para decidir la sucesión de un trono. Pues sí, como podemos ver en este momento tenemos en pantalla a los regimientos catalanes. Son regimientos de la Generalitat de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, que vienen a acompañarnos ya durante mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad ayer también de compartir con ellos un acto nuevo, como ha sido el de la Misa Pro Pacis, que fue todo un éxito. Acompañan toda la infantería austracista. Recordemos que en aquella batalla la infantería, todo el ejército austracista estaba compuesto por italianos, portugueses, ingleses, algún holandés, había también hugonotes, había algún danés. Era la verdad que un ejército compuesto prácticamente por todas las partes de Europa. También hay que decir que esta guerra no solo fue una guerra mundial, al final en España acabó siendo también una guerra civil. Todo lo que era la Corona de Aragón, la antigua Corona de Aragón, apoyó casi en su totalidad la figura de Carlos como rey de España, y el resto de Castilla apoyó a Felipe. Finalmente, con los tratados de paz y el final de la guerra, supuso aquellos decretos de nueva planta que acababan con los fueros valencianos y acababan con los privilegios que tenía el pueblo valenciano y el pueblo catalán. Eso supuso un recelo absoluto de la población de aquella
aquella época, porque hay que recordar que después de la batalla de Almansa, en la persecución de ese resto de ejército austracista, los ejércitos de Felipe V, arrasaron, dirigidos por un gran oficial como fue el caballero d'Asfeld, gran oficial para algunos, pero un sanguinario para otros, acabó prácticamente devastando la ciudad cercana de Játiva, e incluso, para más INRI, fueron capaces de cambiarle el nombre de Játiva y ponerle San Felipe. Por eso Játiva, que hoy es una ciudad hermana, una ciudad a la que queremos y a la que apreciamos, dentro de su museo tiene todavía el cuadro del rey Felipe V boca abajo, ¿no? Podemos ver aquí en pantalla ya como todas las tropas austracistas se encuentran formadas. Era muy importante también las banderas, que eran... Hemos oído el primer disparo de los cañones. Efectivamente, estamos viendo ya como los cañones empiezan a hacer fuego, y muy pronto empezaremos a poder ver el cuerpo a cuerpo entre las tropas. Os hablaba antes de las banderas, los estandartes, era algo muy importante para las tropas. De hecho, como también saben todos ustedes, en Almansa no solo Felipe V decide solicitar que se haga un cuadro sobre esa batalla para de alguna manera él demostrar y dar fe de lo que pasó en los campos de nuestra ciudad, sino que también decide erigir un monolito que conmemore el hecho en Almansa. Ese monolito se construye en el camino antiguo hacia Valencia, lo que nosotros llamamos el Camino del Real. Hoy ese monolito ya no está, desapareció a finales del siglo XIX con los movimientos revolucionarios de la Primera República. Posteriormente, la Casa de Alba, ya en el siglo XX, mandó fondos a Almansa para volver a edificar un segundo monolito. Ese monolito también ha desaparecido y hoy tenemos la Paz Aupada, que en vez de ser un elemento de agravio a otros pueblos hermanos, es un elemento de unión y de respeto a todos los que lucharon en aquellas fechas. Extraordinario. Pues ese monumento a la paz es también esta batalla de Almansa, que no deja de ser eso, un recuerdo de la guerra, para recordar que tenemos que seguir en paz. Nosotros nos quedamos aquí porque esta batalla va a empezar y a ustedes les dejamos con los servicios informativos de esta casa. Quedaba suspendida sobre el campo en esa nube de polvo blanco. Porque no queremos perdernos nada de lo que ocurra en Almansa. Se está recreando, Loli, esa batalla que fue decisiva para la historia española, para esa guerra de sucesión. Pues sí, oye, una buena noticia, Irene, que podamos seguir viendo esta recreación histórica, y estamos viendo cómo están avanzando ya las tropas borbónicas. Se van a encontrar en un momento las tropas borbónicas como las tropas aliadas. Vemos a la caballería borbónica cómo se está introduciendo en este campo de batalla, y detrás tiene a la infantería. Alfredo. Muy bien, se están situando en este momento en el margen derecho del ataque borbónico, y antes podíamos observar también a otro de los grupos de recreación histórica almanseños, grupos de recreación histórica de nuestra región, que hacen un trabajo magnífico. Desde aquí de Almansa tenemos dos grupos de recreación espectaculares, que son el Tercio de Moradores Viejos, que es el Regimiento Castilla, es un ejército que combatió en la batalla de Almansa, y luego tenemos otro grupo de recreación. Bueno, decir que el Tercio de Moradores Viejos, como así lo indica el Regimiento Castilla, visten con una casaca de color morado, con los puños rojos y el pantalón rojo. Los vamos a ver ahora mismo, sí, ahí están.
Efectivamente, ahí podemos ver con la bandera, el estandarte, con la cruz, las aspas de San Andrés, que en aquel momento podríamos decir que era la bandera de la monarquía hispánica. La monarquía hispánica es un término también importante sobre el que hablar. Estamos en un momento de la historia en el que va a ser el final definitivo de aquella impresionante monarquía hispánica, porque los últimos reductos que la monarquía hispánica tiene en toda Europa van a ser definitivamente perdidos a raíz de esa guerra de sucesión. Esa guerra de sucesión que terminará con los tratados de Randstad y de Utrecht, finalmente hará, entre otras cosas, que perdamos pues los últimos territorios en Flandes, más adelante el milanesado y, cómo no, también la pérdida de Gibraltar. Este año es el año 2014, es un año importante por muchos motivos que no voy a detallar yo ahora en este momento ni me voy a meter más allá. Pero sí que es cierto que es el momento en el que pues se están reivindicando algo que ya en aquel momento era ya un problema, ¿no? Estábamos hablando, 3 siglos después. Efectivamente, estábamos hablando de la unidad de Europa, de una Europa en construcción. Paradójicamente seguimos en una Europa en construcción, lo que de alguna manera nosotros seguimos mostrando con el eslogan que tiene Almansa, que es uniendo caminos. Con lo cual desde Almansa lo que queremos estar es más unidos que nunca y no separados ni diferenciados. Para nosotros la unión de toda Europa, la unión de todo nuestro país, pues es algo muy importante. Y eso es lo que hemos querido hacer desde Almansa. No separar, sino unir. Por eso te hablaba antes de los monolitos. Te hablaba de que esos monolitos que teníamos en Almansa pues eran unos monolitos que de alguna manera significaban unas diferencias, una desunión. Lo que hemos hecho con la Paz Aupada es todo lo contrario, la unión. Como te decía, mira, ahí tenemos ese grupo que tenemos con la bandera, con la cruz blanca, es el grupo de la Couronne. La Couronne es un grupo francés que en aquel momento participaba también en la batalla de Almansa y que están recreados por recreadores almanseños, también haciendo un gran trabajo desde la Asociación 1707. Vamos a explicar un poco, Alfredo, para que el público y los espectadores puedan hacerse una idea. En este campo de batalla hay alrededor de unas 400 personas de diferentes grupos recreadores que vienen, como decimos, 2 de España, o sea, 2 de Almansa, vienen de otras partes de España y de otros puntos de Europa. Efectivamente, en este momento esta recreación histórica nos acompañan grupos de recreación de nuestro país, los 2 grupos almanseños, nos acompañan grupos de recreación catalanes, nos acompañan grupos de recreación valencianos, nos acompañan grupos de recreación de Aragón y luego además nos acompañan grupos de esgrima de Albacete y de Valencia, pero sobre todo también tenemos una participación europea importantísima. El campamento, que perfectamente podéis ver ahora en las imágenes, que está detrás de aquella línea que ven ustedes al fondo, es donde está la línea borbónica, toda la parte de atrás es donde están los campamentos. En esos campamentos son en una gran parte con más de 100 recreadores históricos que han venido del norte de Italia, recreadores históricos británicos, han venido de Escocia, han venido de otros lugares de Europa. Ya vemos los ataques de caballería, los podemos ver perfectamente, el ataque del regimiento Lusitania de Valencia, sus oficiales están atacando a las tropas, vemos el manejo de los caballos. La verdad es que el regimiento Lusitania, desde que en 2009 apareció en nuestra ciudad de la mano de la Generalitat Valenciana, a la cual estamos inmensamente agradecidos por el trabajo y el dominio de los caballos. Mirar cómo entran por el flanco izquierdo, bordeando el cañón, y empiezan los primeros ataques y confrontamientos de caballería. Es espectacular ver cómo la caballería está luchando y vemos muy bien lo vemos como en miniatura, pero sí que hemos visto muy bien esa superioridad de la caballería borbónica frente a los ejércitos aliados. Efectivamente, esa fue también una de las claves de la batalla, ¿no? La superioridad de la caballería y cómo Berwick supo controlar
controlar a sus tropas. También es cierto que Galway y Das Minas, que eran los dos oficiales que dirigían las tropas austracistas, cometieron alguna serie de errores que permitieron que el propio Berbick utilizara para, en una envolvente, destrozar al ejército austracista. Muchos de ellos salieron en desbandada, portugueses, británicos. Bueno, los portugueses, desgraciadamente, prácticamente los aniquilaron a todos. Comienzan a ser capturados. Y quizá fueron los británicos los que fueron, dijéramos, más inteligentes y pudieron salir con menos bajas. Acabamos de ver cómo la infantería austracista estaba disparando a los ejércitos borbónicos. Hemos visto a una de las tropas, estamos viendo cómo están lanzando también otro tipo de armamento de aquella época. Se podría decir que son las granadas de la época. En este momento tenemos al grupo valenciano del Penjadet, encabezados por Chimo, el oficial, otro recreador que viene compartiendo con nosotros recreación histórica desde el año 2007 y al cual estamos inmensamente agradecidos. A su lado va girando la cámara y nos encontraremos al grupo de Cataluña con esa bandera que de alguna manera representa a la bandera de Barcelona. Ahí lo tenemos. Muy bien. Se están haciendo las escaramuzas en el centro del campo de batalla. La verdad es que el público, el muchísimo público asistente, porque hay aquí 10.000 personas viendo esta batalla. El público se hace muy bien a la idea de cómo pudo ser en ese momento una batalla que duró horas y que dejó el campo de batalla cubierto de sangre. Efectivamente. Vamos a ver, eso es muy importante también el detalle. La batalla comenzará aproximadamente sobre las 4 de la tarde. Los dos ejércitos, como comentábamos al principio, se iban a enfrentar. En principio, Berbick fija a sus tropas prácticamente desde el Cerro Montizón hasta la Atalaya en una línea de aproximadamente 5 o 6 kilómetros extendidos en batería y espera que lleguen las tropas del ejército austracista. Galway y Das Minas son informados por un oficial, el cual les dice que en principio ellos pensaban que había menos parte del ejército borbónico, pero una vez ya están tan cerca que uno de los oficiales le dice: general, entiendo que son más que nosotros. Aún así, Galway toma la decisión de atacar y lo hace de manera que incluso sorprende a Berbick, porque Berbick incluso esperaba que Galway lo hiciera de otra forma. Ante la sorpresa que tiene el propio Berbick de cómo actúa el ejército austracista, es cuando él cambia lo que tiene previsto y destrozan prácticamente al ejército austracista. Esto supone lo que decíamos al principio: quizá no es la batalla definitiva, no es la batalla final de la guerra se continuará hasta prácticamente la toma de Barcelona en el año 1714 y durará en Europa hasta el año 1715. Pero sí que es cierto que esta batalla significa un cambio absoluto en el devenir de la guerra. Hasta Almansa vamos en un momento en el que los ejércitos de Carlos van venciendo. Después de Almansa todo cambia. Almansa supone la gran victoria de Felipe y la que será definitiva y la que cambiará definitivamente el marco de la historia. Alfredo, pues ahora después vamos a volver a ver esta batalla de Almansa, cómo se desarrolla y cómo va a ser definitiva para que el desarrollo después de la Guerra de Sucesión. En unos minutitos vamos a volver. Es decir, no solo había castellanos, también había unidades. ¿Y cómo está transcurriendo la recreación de la batalla de Almansa? Pues vamos a verlo ahora mismo. Loli, cuéntanos, momento yo creo que de los más álgidos de esta recreación. Momentos muy intensos, porque ahora ya estamos viendo los combates cuerpo a cuerpo. Vemos cómo los ejércitos borbónicos están ganando terreno, Alfredo, y prácticamente pues ya tienen rodeados a los ejércitos austracistas, que es una
perfecta recreación de lo que ocurrió en realidad en esa batalla. Es como se rodearon los ejércitos austracistas que finalmente acabaron perdiendo la batalla. Efectivamente, en este momento vemos como la caballería de Lusitania está rodeando a los prisioneros portugueses que de alguna manera representan en este caso las tropas valencianas del Penyadet. Los están haciendo prisioneros. Mientras tanto, en el centro vemos como definitivamente los últimos avances de la infantería austracista intentando romper otra vez el flanco borbónico, que no lo van a conseguir. Y finalmente vemos como cada vez hay más víctimas dentro del campo de batalla. Que quedan tirados en el suelo. Vamos a explicar eso, porque es que estos hombres lo hacen con un realismo que sobrecoge, cómo quedan tirados en el suelo y de aquí no se mueve nadie. No se mueven. Vemos también las figuras de los capellanes que llevan. Hay que entender que en aquel momento se luchaba por cuestión política, pero también por un gran afán religioso. Todos los ejércitos llevaban a sus capellanes para poder dar la extremaunción a todos esos caídos en el campo de batalla. Aquí vemos cómo ya han hecho prisioneros prácticamente el ejército del regimiento de Castilla junto con la caballería del Lusitania a todo el ejército portugués aliado. Están intentando hacer una última escaramuza, unos últimos disparos, pero no lo van a poder conseguir. Y esto siempre acaba igual. Sí, hay sorpresas. Estamos recreando la historia no se puede cambiar, la historia es como es. Lo que hacemos es contarla, o lo que hacen los recreadores es contarla o intentar contarla. En el flanco izquierdo vemos cómo se dan también los últimos movimientos. Hay que tener en cuenta, y desde aquí, que tenemos la oportunidad desde Almansa, desde el Ayuntamiento de Almansa, en nombre de toda la corporación, de nuestro alcalde Francisco Núñez, de todos los que hacemos posible este trabajo, agradecer a estos magníficos recreadores el trabajo que están haciendo, porque ninguno de ellos es profesional. Con exclusión de los caballistas del ejército Lusitania, que de alguna manera sí son ciertamente profesionales, vemos otra serie de ataques. Están realizando una recreación histórica, creo que antológica, además con un tiempo maravilloso. Pero fijaros cómo nadie de ellos es profesional y está desarrollando un trabajo magnífico. Decías tú antes que cuando caía uno al suelo ya no se levantaba. El muerto estaba muerto. El que está muerto y tiene que aguantar ahí hasta que termine la batalla. Vemos también entre los ejércitos a los equipos también de redactores gráficos que están haciendo también un trabajo importante, y de ahí saldrán exposiciones de fotografías muy interesantes que desde el ayuntamiento también intentamos promulgar. Estamos viendo cómo han retrocedido cada vez más los ejércitos austracistas, cada vez retroceden más ante el acoso de los ejércitos borbónicos, y por lo que... Mira, aquí tenemos al regimiento Castilla muy de cerca, si lo puede enfocar la cámara. Estamos viéndolo. Manuel Olaya, que además ha sido el director del corto La Espera, un cortometraje que se ha realizado sobre la batalla de Almansa y que de alguna manera ha hecho el spot publicitario que ha conseguido también que todo esto sea un gran éxito. Todos los oficiales a los que, bueno, de aquí agradecer ese trabajo. Mirar cómo están cargando, acaban de cargar el fusil, van a proceder a disparar. Fijaros como Rafael, que lo tenemos allí, acaba de cargar también el fusil, y en este momento probablemente van a hacer la última descarga, con la cruz de San Andrés detrás y al fondo el castillo y los campamentos. Una imagen, mirar cómo van a disparar. Vamos a oírlo. Los ejércitos portugueses están llegando ya a las últimas. Suboficial... Los vemos como mueren, efectivamente. Su oficial está intentando que no retrocedan, que sigan al pie del cañón. El ejército Castilla pasa atrás para que la segunda línea haga fuego. Ver que había dos líneas. Ahora la segunda línea la que va a hacer fuego y va a destrozar definitivamente al ejército austracista.
se irá extendiendo en el Hay que comentar el papel, ahí vemos a una mujer, el papel de las mujeres en la batalla, Alfredo, porque ellas no participaban directamente, no participaban en la lucha, pero su papel fue crucial porque sí que ayudaban a cargar esos fusiles, sí que ayudaban a los heridos, ayudaban a todo. Las mujeres eran cruciales en una batalla como esta. Efectivamente, se sorprenderán de ver algunas de ellas por aquí, pero la verdad es que el papel era fundamental. También decirles, acabamos de prácticamente llegar, se ha producido la victoria. Vemos al duque de Berby representado en este caso por un recreador aragonés, lanzando el Vive le Roi, el Viva el Rey. Vemos cómo alzan los brazos. Lo vemos al duque de Berwick levantando su espada. En señal de victoria. Y gritando la famosa frase de final de la batalla, Vive le Roi. Los oficiales supervivientes. Y los que quedan. Efectivamente, ahí vemos cómo van a llegar los últimos oficiales de la infantería borbónica con su tambor. Nuestro querido amigo Diego Tebar. También todo este grupo es almanseño, es castellano-manchego. Es un honor y un orgullo que nuestra región tenga a grupos de recreador tan magníficos como estos. Los chicos y las chicas con los tambores y los pífanos. Eso también era importante y en esta recreación se ve bien cómo cada ejército llevaba su propio tambor y la flauta. Efectivamente, es clásico ver en los ejércitos del siglo XVIII a los tambores y a los pífanos. Hacen un trabajo fundamental en todos los sentidos. De alguna manera marcan los tiempos. Frente a frente. Siempre hay un oficial más mayor, incluso con las alabardas, lo vemos ahí detrás, a los buenos amigos del Regimiento Castilla. Aquí vemos pasar también a recreadoras almanseñas que hacen un trabajo magnífico. Las podemos ver y desde aquí agradecerles el trabajo que hacen. Nos han ayudado tanto en la recreación, pero también nos han ayudado magníficamente en el desfile. Hemos tenido un desfile a la Paz Ocupada que ha sido también... Había tanta gente que ha sido muy difícil poder llevarlo. Agradecer también a nuestra consejera Marta García de la Carrozada, que nos ha acompañado esta mañana también, a don Vicente Rouco, que también nos ha acompañado, está con el alcalde sentado en la grada. Bueno, a inmensas autoridades que tenemos la grada, bueno, ya lo veis. Agradecerles se vuelca Almansa entera. El haber estado en Almansa, porque bueno, es un producto turístico de primer nivel, pero no solo para Almansa, para toda nuestra región. Nos gustaría desde aquí poder hacer ese llamamiento a toda nuestra región para que sigan viniendo a Almansa y sigan disfrutando de algo maravilloso. Y no me quiero olvidar que la semana que viene, por si no me da tiempo, sé que vais a estar aquí, tenemos las fiestas. En este mismo espacio se producirá la famosa encuentro de gachamigueros. Bueno, simplemente ese pequeño apunte para quien nos esté escuchando. Ahí queda claro que sí. Invitarles a Almansa a venir del 1 al 6 de mayo a esas magníficas fiestas patronales y de moros y cristianos. Vamos a ser testigos ahora mismo del acto de rendición. Efectivamente, como veis ya están todas las banderas. Los estandartes eran muy importantes. El famoso escudo de nuestra ciudad, cuando después de la batalla se incorpora la figura del monolito, tiene detrás cogidas todas las banderas, todos los estandartes que las tropas borbónicas requisan a los grupos austracistas. Esos eran de alguna manera los trofeos con los que se llegaba a los campamentos. Y la figura del vitorero también. Efectivamente, la figura del vitorero es el sucesor. Ahora estamos viendo la rendición, vemos como Galway, como el conde Galway le entrega su espada. Entregará su espada al duque de Berwick en señal de capitulación. El duque de Berwick formalmente se la devolverá. Se la devuelve. Por haber sido un enemigo valeroso y honroso. Delante de la bandera de Barcelona, de la bandera de la Cruz de San Andrés y de las banderas francesas.
y el Vitorero. Me he callado para ver si se podía escuchar ese Vito a la Virgen de Belén. Antón Gil fue un molinero que recogió algunos elementos del campo de batalla y apareció en la iglesia de la Asunción gritando que la batalla había terminado y le dio un Vito a la Virgen de Belén, que era nuestra patrona. Pues así terminaba la batalla. Nosotros vamos a volver en unos minutos porque el campo de batalla de momento no se queda vacío, las tropas todavía tienen que desfilar y nos queda mucho más por enseñarles.